En algunos lugares incluso se pueden descubrir hasta una ciudad encima de la otra. Esta que la destruyó un terremoto de no sé qué época, pero encima de esa hay otra, y a esa también la destruyó otro terremoto, y encima de esa está otra. Es como si hubiera algo que toma la determinación interna de no darse por vencido por completo. Es lo que sigue después de la más tenebrosa de las guerras. El siglo XX tuvo realidades que conmovieron la historia de la humanidad, y en particular la historia de Europa. Una manera de pensar de la filosofía estuvo muy marcada por las dos grandes guerras del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo con toda la violencia, con toda la muerte, con todo el horror. Nada más piensen en los campos de concentración y en el Holocausto, con todo el horror de esa Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, Europa está devastada. Los vencedores son vencedores, pero están destruidos. Las ciudades están rotas. La misma Londres, que había sido bombardeada tantas veces, Alemania está en ruinas. París se ha salvado porque al final la última orden de Hitler de que ardiera París no se ha cumplido. Pero de todas maneras queda una Europa sumida en una terrible oscuridad. Poco a poco la irán reconstruyendo, pero el pensamiento existencialista de la filosofía empieza a preguntarse por esta condición humana que es capaz del terror, que es capaz del horror, que es capaz de la guerra, que es capaz de la ausencia de escrúpulos, que se encuentra con la muerte, que utiliza la libertad para destruir y para matar. Y se pregunta por la condición humana y por el sentido de la vida humana, y por si esa condición humana y ese sentido de la vida humana realmente dirige hacia algún lado, o todo es absurdo y la existencia es solo una mueca terrible en medio del sinsentido existencial. Y sin embargo, volvemos a empezar. Y se vuelven a construir las ciudades, y se vuelven a amar las personas, y vuelve a haber familias, y vuelven a reír los niños, y vuelve la primavera, y con la primavera vuelven las flores, y vuelve el verano, y con el verano el calor, y soportamos el otoño, y se soporta el invierno gélido, y pasan los años y todo vuelve otra vez a crecer, como si la filosofía dijera que la humanidad es absurda, pero como si la humanidad, aunque fuera absurda, insistiera en creer en la esperanza. Eso es lo que llamaba Ernest Bloch el principio esperanza. Esa parte extraña de la humanidad que no se da por vencida. Para nosotros, ese principio esperanza no es solamente un principio filosófico, no es simplemente una realidad que está ahí en el ser humano, sino que es una de las más bellas virtudes y de las más necesarias, porque cuando se pierde la esperanza, entonces se pierde el sentido de la vida. Yo les decía hace un momento que les iba a dar un dato del día de hoy. Hoy en el periódico El Mundo de la ciudad de Madrid, en España, hoy en el periódico El Mundo aparecía una noticia que me ha impresionado. El título de la noticia era el siguiente: hoy se suicidarán 10 personas en España. Ese era el título del artículo. Lo pueden buscar. La dirección de internet del periódico El Mundo es www.elmundo.es de España.es.
Y ustedes encontrarán que hoy había una noticia que hablaba de que hoy se suicidarán 10 personas en España. Si ustedes entran a la noticia, verán que el número de personas que se espera que se suiciden este año en España es cercano a las 4.000 personas. Si ustedes siguen leyendo la noticia, verán que se dice que la causa de muerte más seria que hay hoy en día en Europa es el suicidio. La causa de muerte por razones externas, es decir, que no tiene que ver con enfermedades. La causa de muerte por razones externas es el suicidio, más que la violencia, más que el terrorismo, más que la guerra, más que la delincuencia y más que los accidentes automovilísticos. Incluso el artículo del periódico decía lo siguiente: si en la Dirección General de Tránsito de España hubiera las estadísticas que hay en el caso de los suicidios, hace rato que hubieran destituido al encargado del tránsito de España. Porque explicar cerca de 4.000 muertes en un año en accidentes de tránsito sería algo que se le echaría en cara a quien tiene que estar previendo que la gente en las vías, en las autopistas, en las calles, en los pasos peatonales, cuide su vida y respete su vida. Hoy se suicidarán 10 personas en España. Nos dice el Señor que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Hemos tenido la experiencia de oír este instrumento del Señor. Qué bueno que cada uno de ustedes hayan podido guardar en su corazón esta enseñanza para luego ponerla en práctica. Debemos de ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes.